Hola, bienvenidos a Palabra Pública. Antes de comenzar, los quisiera invitar a suscribirse al canal y compartir todo su contenido, darle like si les gustan los videos, y sobre todo comenzar a discutir, poner sus ideas en las cajitas de comentarios que hay abajo y nada, aportar también ustedes con la discusión. El día de hoy tenemos con nosotros al gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans, que este es su segundo año como gran maestro, segundo año creo, todavía. ¿Ya para el tercero? Vamos entrando ya avanzado al tercero, ¿eh? 2 años y medio en la práctica. 2 años y medio. 2 años y medio. También tenemos desde Chile a Ignacio Said, ingeniero comercial. Y bueno, el día de hoy se excusan Humberto Andrade, Rafael Acevedo, Luis Marchena, que cada uno está con compromisos. Entonces, no nos acompañarán al día de hoy. Bueno, primero me gustaría, gran maestro, saludarlo, darle la bienvenida a este canal y agradecerle su tiempo que en estos días es muy escaso, todo el mundo está muy ocupado y hay muchas cosas, muchos meetings por todos lados. Lo que primero que me gustaría preguntarle es, porque quizás muchos de las personas que nos están mirando no saben realmente lo que es la masonería, y me gustaría preguntarle, ¿qué es la masonería? Bueno, la masonería es una institución de formación ética. Es una institución cuyo objetivo está fundamentalmente en consolidar, robustecer valores éticos que son importantes, valores que corresponden a parte, digamos, importante del pensamiento humano. Y que nosotros esperamos que esos valores se transformen en construcciones éticas en nuestros miembros y, desde luego, ojalá en virtudes que adornen permanentemente sus conductas. Esa es nuestra motivación. Nosotros pensamos que el ser humano es un ser perfectible, y es perfectible a través, en primer lugar, del conocimiento, y en segundo lugar, a través de la práctica relacional que para nosotros es fundante, que es la fraternidad. La masonería surgió hace 300 años como una respuesta frente a un mundo determinado por la confrontación religiosa y a la violencia, frente a la violencia que provocaba la confrontación religiosa. Recordemos que el siglo XVII fue el siglo de la Guerra de los 30 años, que desangró a Europa entre los reyes que eran de origen católico o leales a la religión católica y los protestantes, y donde nace la masonería en Inglaterra, precisamente está también desangrada por los conflictos religiosos, donde protestantes y católicos, ¿no es cierto?, conspiraban unos contra otros para controlar el poder. Y bueno, rey que llegaba a la corona terminaba perdiendo la cabeza producto del nivel de violencia que había. Hubo varias guerras civiles. Entonces, científicos de la época, hombres que participaban en la Real Sociedad, las ciencias naturales, quisieron generar una institución en la sociedad civil que estimulara la fraternidad. Y eso es una parte fundamental, o sea, de que las personas nos miremos todos, independientemente de nuestras diferencias, nos miremos como hermanos. Y esa ética también la construye la masonería, valora fuertemente el respeto a la condición humana, y en ese sentido todo lo que hacemos tiene que ver con utilizar el conocimiento humano en función de la formación de conciencias fuertemente fortalecidas en los principios éticos que para nosotros son tremendamente determinantes: la tolerancia, la caridad, la fraternidad abundante. Y que desde luego parte de nuestro día a día en lo que significa nuestros procesos formativos, docentes. Es una institución de personas que concurren a los trabajos en nuestras logias por propia voluntad y con el deseo cierto de mejorar y perfeccionarse. ¿Cuál es la característica que podemos decir que es común en las personas que deciden entrar en la orden? ¿Hay algo que lo diferencie a los demás? ¿Por qué
porque es una institución discreta y que no llegaría a entrar, hay que pasar por un proceso. ¿Cuáles son esas cualidades que ustedes buscan en los profanos que entran al templo? O sea, personas que necesariamente tengan cierta fortaleza ética también, digamos. O sea, una persona que no tiene ciertos basamentos éticos y que va contra lo que es aceptado como buenas costumbres dentro de la sociedad, no podemos admitirlo. O sea, no cualquiera puede entrar en ese sentido, pero cualquiera desde el punto de vista de que muestre efectivamente una conducta ciudadana responsable, una conducta de bien, y no hay ninguna otra diferencia que se tamice en este proceso. Pues yo creo que la gran virtud de la masonería es potenciar la diversidad, convertir la diversidad en una virtud. Y en ese sentido ingresan a la masonería personas de distintas confesiones religiosas, de distintas concepciones filosóficas, de distintas afiliaciones políticas, etcétera, de distintas profesiones, es lo más variado. Ahora, en general, estamos hablando de gente de clase media, gente que a través de su esfuerzo, ¿no es cierto?, construye su vida con su trabajo, con su quehacer, y desde luego ello le permite también dedicar algún tiempo a la reflexión, al estudio, que es parte distintivo de lo que son nuestras prácticas cotidianas. O sea, en masonería hay que leer, hay que estudiar temas, en fin. Hay que quemarse las pestañas. Hay que quemarse un poquito las pestañas, pero desde luego en un ambiente fraterno de consideración y de valoración de los esfuerzos y de la búsqueda personal, que eso siempre para nosotros es muy importante. La última pregunta que tengo ahora, antes de darle la palabra a Ignacio, es: usted habla de la fraternidad que hay dentro de las paredes de la masonería, en cuanto a que en ella ingresan personas de diferentes credos religiosos, diferentes afiliaciones políticas. ¿Ustedes logran esa tranquilidad adentro, bueno, dentro de sus puertas, dentro de sus templos, que no se logra, o que nosotros no vemos que se logre afuera en el mundo profano? ¿Se logra eso dentro? Claro, ¿no? Tiene que ver con el método. Desde luego aquí en nuestras logias y en los trabajos masónicos está prohibido el proselitismo religioso y el proselitismo político. O sea, nadie puede venir aquí a difundir y buscar prosélitos. Nadie puede venir a imponer una idea o a imponer una apreciación. Aún apreciaciones morales. Aún apreciaciones morales. Porque desde luego todos tenemos una capacidad de una experiencia de vida, un bagaje cultural, una comprensión de las cosas, una historia personal que marca de manera determinante ciertas comprensiones frente a los procesos que marcan a la sociedad. Por lo tanto, nadie puede venir aquí a convencer a otro de algo que el otro no está en condiciones de aceptar. Por lo tanto, lo que se puede hacer, sí, es discutir con altura de miras, con respeto, las diferencias más recalcitrantes. ¿Verdad? Lo importante, ¿no es cierto?, es que sepamos escucharnos, porque todas las afirmaciones tienen un elemento de verdad o de experiencia o de valoración personal que le da certeza a quien la emite. Pero eso no significa que todos tengamos la fineza de percibir eso. Por lo tanto, en el diálogo, en la conversación, en el debate, es donde puede salir precisamente aquellos elementos que al final son convergentes. Entonces, personas que pueden tener una conducta demasiado airada en la vida cotidiana, claro, acá no tienen espacio para ello, porque las condiciones no lo permiten. Y por lo tanto, voces altisonantes aprenden, ¿no es cierto?, lo que significa respetarse y escucharse.
Entonces, nadie acá está en condiciones de decirle al otro lo que debe creer o lo que debe reflexionar o lo que debe entender como lo correcto. Cada cual va construyendo su visión de la corrección y va entendiendo a partir de un diálogo respetuoso. Somos hermanos, por lo tanto tenemos que valorarnos y respetarnos nuestras diferencias. Eso crea un ambiente que desde luego permite algo que no se encuentra en la sociedad efectivamente, que en la sociedad actual donde las personas son capaces de tomar una decisión a veces por la simple opinión, decisiones que pueden ser dramáticas para el resto de las personas. Es muy importante conocer los problemas en profundidad antes de tomar decisiones. Y en ese sentido, vivimos una época donde la opinión, no el conocimiento, la simple opinión constituye un argumento. Y sabemos que la opinión tiene que construirse a partir de un conocimiento debidamente, ¿no es cierto?, estructurado. Entonces, hay situaciones muy dolorosas que ocurren en nuestra sociedad y ocurren precisamente porque las personas tienen la opinión conformada y en ese sentido ocurren cosas un tanto dramáticas que provienen de eso, de la exacerbación de la pasión propia y de los que están dispuestos a compartir esa exacerbación. Ignacio. Bueno, muy buenas tardes, Francisco, gran maestro, muchas gracias por estar con nosotros y también saludar a todos los que nos escuchan. Bueno, sin duda, muchas gracias por esa respuesta, fue una respuesta muy completa, de hecho tocó un par de cosas que me gustaría conversar con usted. Y uno de los motivos personales por los cuales me interesa tanto esta conversación es porque dentro de mi familia, mi abuelo, bueno, él fue masón y yo era muy chico para poder entender estos temas. Así que, bueno, muchas gracias por estar con nosotros por eso y también ayudarme a conocer un poco más de ustedes, que siempre tuve esa intriga. Bueno, dentro de las cosas que usted estuvo conversando, para hacer la introducción de mi primera pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál vendría siendo el rol de la masonería en la sociedad chilena? Bueno, yo medianamente ya la contestó, ¿cierto? Sabiendo que esa formación moral, ética, tanto la caridad, la fraternidad, ¿no es cierto? La formación docente y tanto la libertad y el respeto, que son, bueno, dos valores que cuesta bastante encontrarlos hoy de manera normativa en la sociedad civil, ¿cierto? Entonces, en base a eso que usted nos ha ido conversando, ¿cuál es el rol concreto de la masonería en la sociedad? Bueno, el primer rol institucional tiene que ver precisamente con nuestra membresía. O sea, nosotros somos una institución docente, una institución formadora, que a través de un método peculiar, con un método basado fundamentalmente en tradiciones de raíz antigua, que vienen desde los pitagóricos, al fin hacia adelante, se trataba, ¿no es cierto?, de poner al ser humano frente a los desafíos de su tiempo. Entonces, la primera tarea es nuestra tarea docente, iniciática, que permite precisamente construir ese ambiente necesario y que a través de ese ambiente surjan personas construidas con nuevas fortalezas desde el punto de vista ético. Ética orientada, y eso es muy claro, lo que nosotros hacemos es para la convivencia humana. No hacemos cosas, digamos, para otras realidades, no abrimos puertas para entrar a Narnia, nada. Simplemente lo que hacemos es construir fortalezas éticas en las personas para ayudar a una mejor convivencia en la sociedad. Eso es parte, digamos, del trabajo interno. Y lo otro digamos, sale como consecuencia para la convivencia. Y en ese sentido, nosotros institucionalmente o individualmente tenemos nuestros deberes en la sociedad. Todo masón tiene que ser un constructor de diálogo, de paz, un constructor que busque precisamente caminos de armonía dentro de las comunidades, dentro de la sociedad. Y ese es nuestro mejor aporte. Y también lo hacemos concertadamente, un grupo de masones, o institucionalmente, en este caso, lo que corresponde hacer y representar a la Gran Logia de Chile como instancia máxima de la masonería, que tiene que responder ese bagaje
fundamental. Tiene que actuar en la sociedad llamando y ayudando a que haya más diálogo, a que las personas y las organizaciones y las instituciones se escuchen. Para nosotros es muy importante los roles institucionales, valoramos mucho las instituciones. Hoy día todo el mundo dispara contra las instituciones. Para nosotros lo importante es entender que una cosa son las instituciones y otra cosa son los hombres que las rigen. Pero las instituciones son necesarias porque las instituciones son las que permiten organizar la sociedad y satisfacer sus necesidades. Entonces hay instituciones con distintos fines. Pero hoy día, por ejemplo, cuando uno ve el efecto de la pandemia, uno tiene que reconocer que esto solamente es posible de detener, ¿no es cierto?, y enfrentar a través de instituciones que existen para enfrentar estos desafíos. Entonces, tenemos que valorar las instituciones y si hay problemas en las instituciones hay que corregirlo y si hay hacer cambios, se hacen en las instituciones, pero nosotros valoramos mucho. Y nuestro aporte ha sido fundamentalmente a valorar las instituciones y decir, hagamos los mejores esfuerzos para que las instituciones cumplan con su rol de la mejor manera. Y para ello tenemos que escuchar a las instituciones, tenemos que hacer, ¿no es cierto?, que sus personeros, etcétera, asuman los roles que les corresponden. Y en ese sentido uno, digamos, hemos hecho distintas actividades, hemos tenido actividades, por ejemplo, con el Cuerpo Bombero durante este año, por decir, hemos puesto mucho en valor lo que significa el servicio bomberil, porque es un servicio de abnegación, etcétera, y que desde luego requiere también apoyo para enfrentar situaciones a veces complejas. En fin, hemos posibilitado, hemos generado espacios de discusión donde hemos invitado a autoridades para escuchar lo que ellos están pensando. Nosotros somos respetuosos de la legalidad, somos respetuosos de un sistema democrático que se expresa también en instituciones y personeros. Entonces, nosotros no tenemos enemigos en ninguna parte. Por lo tanto, ayudamos siempre a buscar el encuentro, lo que signifique construir convicciones en común. El año pasado, por esta fecha, por ejemplo, sacamos una declaración con las iglesias de raíz protestante en nuestro país, las comunidades protestantes religiosas e históricas, una declaración llamando a la paz, llamando a la búsqueda de soluciones que estuvieran en el contexto de la institucionalidad, llamando a escuchar, ¿no es cierto?, el clamor social, etcétera. ¿Producto de qué? De que efectivamente lo que estamos haciendo es contribuir consensos que ayuden a establecer convicciones de que los problemas hay que resolverlos entre todos, y no destruyéndonos ni descalificando al punto de que si tú descalificas al que tienes al frente es muy difícil que pueda establecer una conversación con él para buscar una solución a un problema. Eso ha sido nuestro esfuerzo y lo que hemos estado haciendo y lo hemos hecho con mucha dedicación. Hemos tenido 2 ceremonias que hemos convocado a los poderes de Estado el año pasado, en nuestra sede. Este año tuvimos que hacerlo telemáticamente, invitamos a las máximas autoridades del país que estuvieron presentes, donde insistimos en el diálogo, en la necesidad, ¿no es cierto?, de buscar aquello que permita encontrar aspectos que están en la evidencia, pero que si no se conversan, no se discuten, no se pueden resolver ni se pueden encontrar puntos de unión. Nosotros tenemos una trilogía muy importante en nuestra historia, que es libertad, igualdad y fraternidad. Gran parte de nuestro esfuerzo siempre está centrado en esa trilogía. La libertad de las personas, para nosotros la libertad de conciencia fundante de cualquier derecho humano, la igualdad como un propósito social, una igualdad, ¿no es cierto?, que consagre desde luego oportunidades y que consagre equidad, y desde luego la fraternidad como elemento de construcción social de una idea de país, de una idea de sociedad, etc.
Entonces, para ello tú necesitas conversar mucho, mucho diálogo. Y eso es lo que favorecemos y buscamos incentivar y aprender a escucharnos como chilenos. Desde luego. Bueno, interesantísimo y también muy importante esa búsqueda proactiva que hacen ustedes de la generación del diálogo y bueno, más que todo la generación de la búsqueda de soluciones tangibles, ¿no? Para los problemas que tiene la sociedad. Y dentro de eso mismo que usted estaba diciendo, viene otro tema que resultó de una anécdota que tuve hace un par de días atrás. Resulta que fui a una librería de estas pequeñas, en las cuales me encontré con la dueña de la librería y una señora uruguaya que me comentó acerca de la masonería y acerca de la importancia que tienen para ustedes las ideas. Y dentro de eso, ella me comentó que el foco de la conversación en la masonería no tiene que ver con los problemas de las molestias de los mortales, por así decirlo. Que para ustedes la literatura y los libros son muy importantes. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la importancia de los libros y la discusión en la masonería? Bueno, el conocimiento siempre ha estado impreso, siempre. Ahora hay revistas digitales, pero en el fondo es lo mismo. Hay una expresión en los medios, ¿no es cierto?, que hay libros digitales también. Para nosotros, el conocimiento humano, no solamente el que viene de la ciencia, no solamente el que viene de la ciencia, el conocimiento que viene de la estética también, de la filosofía, el conocimiento que viene de digamos, de las experiencias humanas construidas a partir de afirmaciones espirituales, también tiene un valor tremendo. Entonces, obviamente, la lectura para nosotros es la base para ir aprendiendo a desentrañar los misterios de la condición humana, en todo sentido. El ser humano siempre es una criatura, ¿no es cierto?, que tiene la cualidad de construirse de manera extraordinariamente creativa. Entonces, allí viene precisamente la capacidad de construir ideas en los distintos ámbitos. No solamente lo que tiene que ver con las ideas sociológicas o políticas o las ideas filosóficas, también hay ideas y conceptos en los movimientos musicales, en la arquitectura, en fin. El ser humano crea de distintas maneras y al crear construye afirmaciones, construye ideas. Y esas ideas a veces pasan, se olvidan y es necesario traerlas de vuelta porque tenían un valor significativo. Uno, cuando empieza a buscar, a desentrañar los problemas del ser humano como ser social, siempre llegan los griegos. ¿Pero cómo? 6.000 años después, otra vez volvemos a estos caballeros. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los grandes problemas que tienen que ver con el alma humana, son los mismos que hubo hace 1.000 años atrás, 2.000 años atrás y que habrán 1.000 años más. Porque la conciencia humana es tremendamente creativa, sorprendente, está atravesada por emociones, por conocimiento, y en ese sentido uno tiene que tratar de buscar a través del conocimiento, y allí la importancia de los libros, de las publicaciones, ¿no? Porque bueno, a veces las cosas están escritas y creemos descubrirlas y encontrar un gran hallazgo. Muchos de los movimientos filosóficos descansan fuertemente en Kant, ¿no? Cosa curiosa, ¿no? Un filósofo pietista de una visión religiosa del siglo XVIII, pero que dijo cosas fundamentales que sirven para cimentar otro. Y resulta que eso está también expresado en el pensamiento, incluso en el pensamiento
digamos, de los sofistas a veces. Entonces, tenemos que tener claridad de que alguien que diga que categóricamente, a través de determinada idea, descubrió el mundo o la explicación de los fenómenos humanos, uno tiene que decirle, espérate un poquito, porque a lo mejor esto que estás diciendo está, y siempre ocurre lo mismo, siempre ocurre lo mismo. Entonces, yo creo que es buena la lectura, es bueno profundizar, y para nosotros, desde luego, los libros tienen aquella cosa maravillosa de entregarnos lo que alguien escribió en algún momento en relación a un tema y que a veces nos ayuda a aclarar algunas ideas, y a veces uno encuentra cierta revelación. La idea es no creerse que está la revelación allí, sino que tomarlo como un dato importante a lo mejor, pero la revelación en el fondo ocurre en nuestra conciencia. Somos nosotros los que somos capaces de poner la revelación de nuestra comprensión de las cosas, y tal vez entre nosotros mismos. ¿Verdad? Es parte del relativismo humano. Exacto, exacto. Yo quiero seguir, de hecho, la idea de que están hablando ustedes dos del pensamiento, que la masonería, como heredera de la Ilustración, atrajo no solamente a filósofos, no solamente a pensadores políticos, pensadores de todo orden, sino que también atrajo a músicos. Mozart, el himno masónico es de Mozart. Así un montón de pensadores de toda la área. Y, por ejemplo, lo que dice usted, gran maestro, es verdad, porque al final hay grupos de interés hoy en día que se afanan, o personas que se afanan por decir que descubrieron el hilo negro o el hilo blanco, como no sé cómo el dicho, pero todos no somos más que reservorios, no somos más que un eslabón más dentro de una cadena inmemorable que no sabemos cuándo comenzó, de personas que comenzaron a desarrollar sus capacidades superiores y a crear cosas y a transmitir. Y eso ha sido siempre reconocido por los pensadores. Por ejemplo, el mismo Newton, que decía que si él pudo ver tan lejos fue porque se paró a hombros de gigantes. O sea, vemos esa idea de que yo soy un eslabón más y reconozco a los que me precedieron como algo que cruza, transversal entre los pensadores de toda la área científica, inclusive la música que se compone hoy, que se toca hoy, recoge aspectos de la armonía o aspectos culturales o de instrumentaciones que no son de ahora, sino que de generaciones anteriores, y así hacia atrás otra vez se pierde la historia. Y el énfasis en pensar es muy importante. De hecho, lo vemos también en el cristianismo. Esto es una interpretación propia. Por ejemplo, yo lo veo cuando uno lee y dice el Hijo del Hombre. Para mí el Hijo del Hombre es lo que ustedes dicen, que cuando una persona piensa se forma a sí mismo. Es decir, yo soy hijo de mí mismo, yo me debo construir, yo me debo devastar a mí mismo y renacer, porque así me beneficio yo, y beneficio a la humanidad, beneficio a la sociedad en general. Por lo tanto, mi pregunta sería, gran maestro, ¿cómo podríamos, o si las personas en general en Chile, quiero enfocarme en Chile, estamos haciendo el trabajo de pensar profundamente, o por qué no lo estamos haciendo, y cuáles son los beneficios de sentarse a tener una conversación con uno mismo? Bueno, yo creo que nuestra época es maravillosa, el tiempo que vivimos es maravilloso. Lo que nos da la tecnología es una oportunidad enorme para la humanidad. El tema es que sepamos usarla positivamente. Cuando el vapor fue introducido a una máquina, ¿no es cierto?, que giraba una rueda, los cambios que sufrió la humanidad fueron enormes, pero trajo problemas derivados, ¿no es cierto?, de la contaminación, trajo una serie de problemas que desde luego traían otras consecuencias. Entonces, hoy día estamos en la misma intríngulis de toda época humana, en el cual la humanidad da un salto tecnológico importante. Lo dio cuando descubrió la condición digamos, de la redondez para fabricar, ¿no es cierto?, e inventar la rueda. Cambió completamente la civilización humana. Cuando pudo escribir e imprimir lo que pensaba, cambió
espectacularmente. Hoy día también estamos en una etapa extraordinariamente relevante desde el punto de vista de la oportunidad para la civilización humana. Pero hoy día la cantidad de información es tan grande que si no te dedicas a estudiar alguno de los aspectos, eres incapaz de poder tamizar esa información. O sea, tú tienes que tener, no quiere que te conviertas en especialista en distintos temas, pero tienes que tener alguna capacidad disciplinaria para aprender y desentrañar ciertas condiciones para poder darle un sentido a la información. A veces no basta la formación profesional. Es un tema, ¿no es cierto?, de disposición personal para usar tu expertise, tu profesión, para desentrañar aspectos que son propios de la condición humana, para poder tamizar toda esta información. Entonces, si una persona carece de las herramientas necesarias para poder hacer este tamizado, se convierte fácilmente en un instrumento de la ignorancia, ¿no es cierto? Fácilmente en un instrumento de personas que usan la información en un sentido perverso, y si no perverso, que usan la información de manera irresponsable y que son incapaces de tamizar cierta información para entender si efectivamente es verdad o no. Ese es el problema actual, ese es el problema. Las redes sociales, bueno, Humberto Eco definió de alguna manera, hizo una alegoría respecto a lo que significan las redes sociales, donde hay mucha gente que habla de cosas irrelevantes o transmite información porque le contaron, pero no se preocupa de darle un contenido y hacer precisamente un tamizado que le permita adquirir algo de sabiduría en relación a lo que dice o transmite. Allí está el gran problema. Allí está el gran problema. Uno ve en las redes sociales, alguien dice A, otro dice B, C, pero ninguno argumenta. Simplemente se dice, tal cosa ocurrió. El otro dice, no ocurrió así por tal. Pero no hay una argumentación para entender qué es lo que efectivamente ocurrió allí. Pareciera que en todos lados hay conversaciones de pasillo, small talk, como le llaman acá, claro, oye, el clima está muy bueno, mira, pasó esto, lo otro, pero no pasa eso. Existe un concepto que se llama el mentidero. El mentidero se supone que es un lugar donde va gente ociosa a hablar de cualquier tontera. Entonces, las redes sociales se han convertido en mentideros. O sea, un lugar donde gente ociosa opina, habla y digamos sin ningún fundamento, simplemente para demostrar cualquier cosa, más desde el punto de vista de cierta afirmación personal, pero no contribuye ni a informar, ni a ilustrar con la información que entrega para que otros tengan la capacidad de decidir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo empiezo a crear prosélitos, gente que simplemente, ¿no es cierto?, te acepta con que tú dices cierta verdad, o que la dices de manera muy chora, decimos en Chile, lo dice de una manera que, desde luego, impide que efectivamente se transmita información de modo más concreto, o real, más atinado, más racionalizado. Racionalizar implica construir argumentalmente de acuerdo al sentido común, a lo que todos nos conviene, a lo que donde todos nos beneficiamos, porque somos comunidad. Si construimos afirmaciones falaces, desde luego no podemos construir una racionalidad. No podemos llegar a la razón como un objetivo eficaz. Y en ese sentido, desde luego, al final todos nos transformamos en enemigos. Entonces, la persona que discrepa es un enemigo. Y si estoy dispuesto a lincharlo, entre comillas, lincharlo en una red social, lo lincho en redes sociales. Lo dejo destruido en su credibilidad, en su condición.
una victoria. ¿Pero cuál es la victoria? Entonces, eso es el gran desafío que tenemos hoy día frente a las disponibilidades que nos da la tecnología, de que efectivamente sean herramientas que contribuyan positivamente a tener una sociedad mejor, a tener más derechos, a asegurar derechos y asegurar lo fundamental, una convivencia pacífica. A mí me da la sensación a veces que vivimos en una sociedad de reacciones inmediatas, visceral, donde, como estamos hablando ahora, el pensamiento, que es una cuestión que todos compartimos, es una institución, ya vemos la institución humana que todos compartimos, es la capacidad de pensar en qué voy a hacer hoy día, cómo lo voy a hacer, pero me da la sensación de, quizás por la tecnología o otras fuerzas que quizás nunca vamos a llegar a comprender o no la vamos a discutir hoy, el pensamiento se está volviendo cada vez más superficial, y lo que sí estamos viendo es, como dices tú, como dice este gran maestro, es una colección de datos que me hacen parecer que sé algo, transmito, hago la fraseología, pero no hubo esa reflexión profunda. Puede ser de cualquier cosa, no estamos hablando de cosas muy, muy profundas, puede ser de las cuestiones más humanas, pero no, nos transformamos en personas que simplemente rápidamente transmitan un dato falso o verdadero, eso ya no importa, dentro de las redes sociales o dentro de la comunidad, y transmitimos datos y vivimos hacia afuera, y me da la sensación de que el mundo interno se está perdiendo. Mi pregunta es, ¿cuán importante o usted cree que la espiritualidad es una cuestión que se está perdiendo hoy en día? Porque para mí el mundo interno también tiene que ver, yo lo asocio a la espiritualidad al mundo interno, no solamente una cuestión religiosa. ¿Cómo ve usted el pensar con la espiritualidad y el beneficio que ello implica para la sociedad? Bueno, yo creo que la espiritualidad es una de las manifestaciones que tiene la condición humana y que desde luego hay que aprovechar también de modo positivo. No siempre la espiritualidad conduce a conductas y acciones positivas. Eso, la historia humana la tenemos llena de ejemplos. Yo creo que una espiritualidad que se basa en la misericordia del otro, en relación al otro, misericordia con el otro, misericordia con el que sufre, misericordia con el que está equivocado. Yo creo que ayuda mucho, ayuda y es necesario. Y no hablo solamente de una espiritualidad que tenga un trasfondo que pueda tener un alcance religioso. Hay espiritualidad, por ejemplo, el budismo tiene una concepción espiritual mucho no tan divinizada, ¿no? A pesar de que también hay una vertiente por ahí que trata de divinizar su figura, pero se basa fundamentalmente en la conciencia humana. Y en ese sentido yo creo que eso ayuda mucho. Hay muchos movimientos espirituales que tienen un efecto muy positivo porque precisamente se basan en una condición de caridad frente al otro. La masonería es uno de sus valores fundamentales, la caridad, en el sentido de entender al otro primero como un legítimo otro. Es otro igual a mí, que yo pueda vestirme de tal manera, tener tales cosas, esos son temas que no tienen que ver precisamente con el valor del humano. El valor del humano es reconocer al otro en su condición específica, como una persona, como una vida, lo que significa ello, una vida, y que tiene una oportunidad tal vez solamente en este mundo para construir, desarrollarse, crear y ser feliz. Eso es muy importante. Entonces, todos aquellos movimientos y visiones espirituales, la masonería también tiene un componente espiritual fuerte, todo aporta a partir de ese hecho,
de que consideremos al otro, al que tengamos al lado, como un legítimo otro, o sea, como un ser humano igual que yo, que merece las mismas oportunidades y que puede soñar, y que la única limitación que tiene es que lo que yo haga o él haga no le produzca un daño a otros, a mí o yo a él. Eso es lo fundamental. Y en ese sentido coincidimos plenamente con distintas visiones espirituales, con visiones religiosas, porque efectivamente hacerle al otro lo que no me gustaría que me hicieran a mí es un acto que generalmente termina siendo un acto infame y contrario a la condición humana. Entonces, si yo ejerzo violencia contra otra persona por el gusto de hacerlo, o porque trato de avasallarlo frente a sus ideas, o su punto de vista, o su religión, o lo que sea, si trato de avasallarlo, estoy haciendo un acto cruel, un acto inhumano, un acto infame. Entonces, eso tenemos que entenderlo de manera fundamental. La caridad no implica solamente decir, mira, pucha, le doy a alguien una cantidad de monedas para que salve el día, sino que hacerse parte del sufrimiento que pueda tener esa persona y ser capaces, ¿no es cierto?, al menos de entregarle algún tipo de apoyo. A veces basta algunas palabras, a veces un pequeño acto fraternal puede ser decisivo para cambiar la suerte y la vida de una persona. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claridad. Todas las ideas, todas las concepciones espirituales que ayudan a encontrar la condición humana y fortalecerla, deben ser bienvenidas y deben ser respetadas. Y hay que ponerlas en valor. Y todas, en definitiva, más allá de su armado de ideas que tengan o los conceptos, en definitiva, todas ayudan precisamente a que ese ser humano encuentre el camino. El problema es que no tienen que transformarse, ¿no es cierto?, ellos en una herramienta de dominación y de hegemonía sobre las personas o sobre la sociedad. Cuando ello ocurre, ya cualquier conjunto de ideas espirituales puede transformarse, ¿no es cierto?, en contraria a los derechos y a la condición humana fundamental. Sí, es, gran maestro. Ya estamos más o menos en la hora, entonces me gustaría darle a Ignacio la última palabra, la última pregunta. Y adelante, Ignacio. Sí, bueno, muchas gracias, Francisco. Gran maestro, desde luego usted ha dicho muchas cosas muy interesantes, muy importantes, y he estado reflexionando bastante de acuerdo a su última pregunta y lo que hablamos anteriormente acerca de la tecnología. Sin duda, desde el punto de vista de la acción humana, la solidaridad y la empatía son sentimientos naturales que debe sentir el ser humano. Y de esto mismo a mí me gustaría conectarlo con lo que estábamos hablando acerca de la tecnología y las redes sociales. Acerca de un fenómeno, como usted mismo dice, de personas que les gusta implantar sus ideas sobre las de otras sin el temor de destruirlos, sin una razón o sin una argumentación que pueda tener una construcción para respaldar aquellas dichas ideas. Y hoy en día ha estado muy de moda un concepto que se llama la corrección política, que estoy de acuerdo y seguro que usted lo habrá escuchado en algún momento. Y sobre esto también la cultura de la cancelación. Entonces, a mí me gustaría llevarlo acerca del tema de la libertad de expresión. ¿Cómo ve usted que se experiencia hoy en día en la sociedad este mismo tema de la libertad consciente de expresión? ¿Usted cree de alguna forma que se ha visto afectada? Y si se ha visto afectada, ¿cuál podría ser nuestra tarea y qué es lo que tenemos que hacer para poder concientizar a la sociedad y recuperarla? Yo creo que todos los temas humanos pasan por la formación, por la educación. Yo creo que uno de los factores que nuestra sociedad, y habla de la realidad chilena, y yo creo que en muchos lugares se reproduce, en gran parte del mundo occidental,
de que hay mucha pérdida, digamos, en la capacidad educativa, sobre todo lo que tiene que ver con el aspecto cívico. La educación cívica, la educación que permite entender no solamente ciertas reglas de la democracia, de la legalidad, etcétera, sino también que permite entendernos como ciudadanos, como personas del cual dependen decisiones importantes y donde necesariamente tenemos que informarnos adecuadamente. La libertad de expresión es un valor de la sociedad actual y proviene de los derechos del hombre, de los derechos del hombre y del ciudadano, de los derechos de la mujer y de la ciudadana. O sea, viene del siglo XVIII, en el sentido de que todos tenemos la oportunidad de señalar nuestra opinión y construir opinión a partir, ¿no es cierto?, de la comunicación que hacemos de nuestras ideas y de nuestros principios. Toda persona tiene algún principio y alguna opinión. El tema es cuando esto se transforma en una herramienta de destrucción personal, de soberbia humana, de pretender, ¿no es cierto?, que yo encontré el argumento necesario para sobreponerme al otro. Para ello no necesito conocimiento, simplemente lo señalo, no importa las consecuencias que tenga. Ese es el problema fundamental. Yo creo que una de las causas tiene que ver con la educación, porque no hemos tenido en la educación formal la respuesta a esa necesidad. También hoy día hay un extremado individualismo que la sociedad ha conducido hacia la exacerbación del individualismo y no entendernos como parte de algo colectivo. Pero hoy día ocurren fenómenos dramáticos, linchamiento de personas, linchamiento que ocurren y que son tremendamente graves. Graves desde el punto de vista de lo que significan los derechos de las personas. Uno de los derechos fundamentales proclamados por las Naciones Unidas en 1948 fue precisamente el derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y quienes tienen que demostrar, ¿no es cierto?, lo contrario son los tribunales establecidos en una sociedad democrática, ¿no es cierto?, plenamente estructurada y donde la persona puede defenderse de cierta afirmación. Hoy día se ridiculiza mucho a determinada persona porque dijo algo o porque tuvo alguna situación que podría ser censurable, pero que no se comprueba, simplemente se demuestra a esa persona a partir de una imputación. Eso ocurre muy habitualmente. Entonces el espíritu de Salem, ese espíritu perverso de Salem que andaba rondando ese poblado, ¿no es cierto?, persiguiendo a esas mujeres que fueron acusadas de brujas, ese espíritu se renueva constantemente a partir de la desinformación, de la ignorancia, del fanatismo, del dogmatismo, del odio. Basta que se exprese una de estas cualidades perversas, ¿no?, o de estas condiciones del actual humano, no digamos cualidades, pero no son cualidades, para que se desate una conducta tremendamente nociva contra personas, contra grupos, etc. La odiosidad contra una minoría, que se advierte en muchas sociedades también, odiosidad tremenda, parte sobre el hecho de ciertas afirmaciones que generalmente son falsas. Hace pocos días, hace algunas semanas, vi en Netflix una película libanesa, se llama El Insulto. Véanla, porque realmente es una película que enseña mucho sobre los odios, sobre las mentiras que se constituyen en hechos sociales,
y las afirmaciones del pasado que son traídas a partir de argumentos falaces. Ustedes saben, el Líbano hace algunos años atrás vivió una guerra civil, y esa guerra civil hoy día le ha enseñado mucho, y esa película tiene que ver con esa reflexión necesaria que tienen que hacer las sociedades después de sufrir crisis. Yo creo que es importante entender de que la crisis y la confrontación es consustancial en una sociedad, más o menos, depende de cuáles sean los factores que la aceleren, la acentúen, pero lo importante es que la condición humana tiene todas las herramientas necesarias, las virtudes necesarias para solucionar los problemas más complejos. Nosotros siempre tenemos la capacidad de resolver los problemas. Hoy día vivimos una tremenda crisis climática y tenemos las herramientas, tenemos las capacidades. Solamente tenemos que poner la condición humana como un factor determinante para cualquier decisión. Lo propio tiene que ver con los problemas que vive nuestro país, lo propio tiene que ver con cómo enfrentamos el día a día en una cultura de confrontación que se ha instalado muy fuertemente, no solamente en nuestro país, sino en distintas sociedades, producto de estos hombres de la doxa, hombres de la opinión. Lo que necesitamos son más hombres de la epísteme, ¿no? Más hombres con más del conocimiento para tomar las mejores decisiones y enrumbar adecuadamente los debates. Así es, gran maestro de la Gran Logia de Chile, Sebastián Jans, muchas gracias por estar el día de hoy. Muchas ideas, muchas reflexiones creo que van a quedar acá, y invito a los amigos que nos están viendo a que comenten, y si alguien está interesado en saber qué es más la masonería, puede quizás visitar la página web de la Gran Logia de Chile, granlogiadechile.cl, creo. Sí, Gran Logia. Exacto. Y ahí pueden saber más, cómo contactarse con ellos, si se puede ingresar, todo eso. Quiero dar las gracias a todos por estar el día de hoy acá, y invitarlo más adelante si quisiera estar otra vez con nosotros, porque creo que tocamos, hay mucho que tocar, y tocamos una pequeña parte. Creo que esta conversación se puede dar por horas, pero una de las cuestiones de la condición humana es el tiempo, que es escaso, y no queremos que ustedes, no lo queremos tener acá secuestrado toda la tarde, así que le queremos dar las gracias. Ignacio también, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, y lo dejamos invitado al próximo programa. Denle like al video, compártanlo y suscríbanse al canal. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias Francisco, muchas gracias Ignacio, ha sido muy agradable. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.